Bienvenidos, bienvenidas a su programa radial Puerto Seguro con su servidor, su amigo, el pastor Raúl Castro. Así que en esta hora, por favor, no le cambie su dial, permanezca con nosotros estos 30 minutos. Y sabe, si usted lo ignoraba, en este momento quiero decirle que Cristo soportó un gran sacrificio por todos nosotros. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, sabe, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe, mi amigo y mi hermano? El dolor que nos causa la tristeza muchas veces es muy grande. El sufrimiento se encierra dentro de nuestro pecho y cierra la puerta con 7 llaves. Así nos sentimos cuando estamos de luto o cuando sufrimos cualquier pérdida grande. Tenemos la sensación de que nadie más conseguirá derribar las puertas de nuestro corazón para entrar con un poco de alegría. Pero déjeme decirle, Jesucristo es el único, sí mi amigo, sí mi hermano, el único que puede derrumbar las cerraduras colocadas por la tristeza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él experimentó el dolor extremo en su lucha, escúcheme, para rescatar a todos los pecadores. No hay nada que pueda separar el amor de Dios de aquellos que aceptan por fe el regalo de Cristo. Por peor que nos parezca la desgracia que nos toca vivir, tenemos el consuelo de que nuestro amigo Jesús pasó por cosas mucho peores. Él soportó todo únicamente por nuestra causa para conquistar la muerte y darnos la vida eterna. Por eso, en su oración usted puede decirle: Señor Dios, hazme creer en Jesucristo como mi Salvador. Necesito de tu perdón para poder vivir en paz y feliz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí está esa reflexión. Cristo soportó todo por nosotros. Así que esto nos da entusiasmo en la vida de saber que hay alguien que ya pagó por nuestras culpas y nuestros errores. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, estamos contentos, felices de estar detrás de estos micrófonos, sabiendo que usted nos está escuchando. Saludamos de una manera muy especial toda la gente linda que nos escucha en la gran República Mexicana, en los Estados Unidos de Norteamérica, el mundo entero a través de la página en la red. Gracias a todas las emisoras que transmiten esta programación. También saludamos a toda la gente linda que ya nos está viendo o nos mirará en algún momento a través de Facebook. Gracias por hacerlo. Le pido por favor, si este tema habla su vida, ayúdenos. ¿De qué manera? Compartiendo este video para que mucha gente pueda ser beneficiada de su contenido espiritual. Hágalo el día de hoy. Le recordamos, si vive en el área de Puerto Arturo y sus alrededores, venga a conocernos. Somos Iglesia Roca de los Siglos. Estamos ubicados en el 5328 de la Gulfway Drive, aquí en Puerto Arturo, Texas. Haga planes de estar con nosotros este domingo a las 11 de la mañana y el día miércoles a las 7 de la tarde. Búsquenos en Facebook como Roca de los Siglos o Raúl Castro el día de hoy. Muy bien, vamos a estar abriendo un tema para esta semana. Así que le invito a que permanezca con nosotros. Hay un tema muy interesante que vamos a estar abriendo. Sabe, el día de ayer teníamos una reunión con los voluntarios en nuestra iglesia, un gran grupo, y compartía con ellos un tema que le titulé Sigamos procurando ingredientes esenciales en el ministerio del voluntariado. Obviamente un mensaje dirigido exclusivamente a todos los voluntarios que trabajan en las diferentes áreas del ministerio. Pero quiero compartirlo con ustedes y le he puesto el título: Sigamos procurando ingredientes esenciales en el trayecto de nuestra vida. Yo le pido por favor que ponga mucha atención a este tema y vamos a estar hablando solamente 5 puntos durante esta semana y vamos a ver estos principios, estos ingredientes esenciales que deben acompañarnos en el trayecto de nuestra vida para que nuestra vida sea significativa. Así que vamos a estar abriendo con el primer ingrediente en esta ocasión:
Luego continuamos con el resto de ellos. Y vamos a ver, algo que debemos preocuparnos. En primer lugar, si usted no tiene todavía una experiencia con Dios, si no le ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, yo le pido que ponga cuidado sobre el propósito que Dios tiene para su vida. Y en segundo lugar, si usted ya tiene a Jesucristo como su Salvador personal, déjeme decirle que el propósito, ¿sí?, por el cual nosotros nacimos, el propósito de Dios para nuestra vida, va a ser muy importante porque es la plataforma, es el punto de partida a vivir una vida dinámica, una vida emocionada, una vida de victoria, una vida entusiasmada por Dios. De aquí parte todo. Si no sabemos el propósito de Dios para nuestras vidas, lo demás no tiene sentido, ¿no? Este es el primer escalón hacia el favor, hacia la bendición en nuestra vida. Así que vamos a estar viendo el primer ingrediente que debemos valorar, que debemos apreciar, que debemos conocer, es el propósito de Dios para nuestra vida. Y sabe, mi amigo y mi hermano, hoy hay muchas personas que se hacen preguntas difíciles como: ¿qué haré con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Realmente importan las cosas que estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? ¿A quién pertenezco? ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Qué viene a este mundo? Ahora, de estas todas hay 4 preguntas, escúcheme, 4 preguntas principales que todos en algún momento de nuestra vida buscamos responder, ¿sí? Ahora, la primera pregunta es una pregunta de identidad. Sí, nos habla directamente sobre nuestra identidad. ¿Quién soy? Esto es importante saber, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Sí, soy una casualidad? ¿Soy un error del destino? Bueno, esa es la primera pregunta que Dios quiere contestarla. La segunda es una pregunta de origen, o sea, ¿de dónde vengo? ¿De dónde surgí? ¿Sí? ¿Simplemente fue un error? Una vez más. Tercero, la tercera pregunta es una pregunta de propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo que estoy viviendo? La razón. Y la cuarta es una pregunta de destino. ¿A dónde voy? Esto es sumamente importante. Entonces dijimos, aquí hay 4 preguntas que todo ser humano va a formular en algún momento de su vida y que va a buscar una respuesta. Dijimos primero, una pregunta de identidad, ¿quién soy? Una pregunta de origen, ¿de dónde vengo? Una pregunta de propósito, ¿por qué estoy aquí? Una pregunta de destino, ¿a dónde voy? Ahora, mi amigo y mi hermano, cuando encontramos las respuestas a estas preguntas cruciales, vamos a experimentar la verdadera paz, la verdadera felicidad, la verdadera dicha en nuestra vida. Y sabe, el único que puede revelarnos las respuestas a estas preguntas y muchas más es el Señor Jesucristo. Entonces todos debemos de saber cuál es el propósito para nuestras vidas. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Dijimos, ¿cuánta gente vaga el día de hoy con incertidumbre, sin saber por qué nació, sin saber por qué está aquí, sin saber quién le dio la vida y hacia dónde se conduce? Entonces, el propósito de la vida, escúcheme, saber por qué nacimos es mucho más importante que lograr el éxito, que lograr trascender, que la comodidad financiera, que acumular mucho dinero. Sabe, este autor, como fue Mark Twain, dijo en una ocasión: los 2 días más grandes de tu vida son el día en que naces. Y esto es sumamente importante. El día que nacimos fue crucial, fue un día único, el día en que vinimos a este mundo. Y el segundo, más importante, es el día en que descubres, mejor dicho, el por qué. El día que tú descubres, bueno, ¿por qué nací? Ahora, ¿por qué es importante conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y qué puede producir también en nosotros? Bueno, saber el propósito, mi amigo y mi hermano, por el cual nacemos, da sentido a nuestra existencia. O sea, decimos, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué fui creado? Entonces, cuando entendemos el propósito para nuestras vidas,
Esto le da sentido a nuestra vida. Dice, wow, tiene sentido quién soy. Tiene sentido dónde me encuentro. Tiene sentido mi esencia, mi vida. Ahora, saber el propósito de nuestra vida también simplifica nuestra existencia. La vida va a ser más fácil poder entenderla, pero también enfoca nuestra existencia. Ahora, podemos saber hacia dónde nos dirigimos y también estimula nuestra vida. Saber el propósito de nuestra existencia va a estimular nuestra vida. Vamos a vivir emocionados, va a haber una reacción positiva. Y sobre todo, saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida nos prepara para la eternidad. Saber que Dios puso eternidad en nuestros corazones, que fuimos creados para la eternidad. No en esta vida, mi amigo, en la eterna. Porque después de esta vida empieza la vida eterna si hemos aceptado a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Entonces, déjeme decirle, Dios tiene un propósito específico para usted, para mí, para todo ser creyente. Además, la voluntad de Dios para nosotros se revela sola y exclusivamente en la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, vamos a estar viendo, entonces, en vista de esto, debe de saber usted de una manera clara, contundente, que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Una vez más, Dios tiene un plan y un propósito para su vida. La palabra de Dios lo enseña de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, nosotros, fíjese, lo que dice Dios de usted, de mí, ese es el plan. Ese es el propósito, ¿sabe? Dios no ha hecho las cosas por error. Dios no comete errores. No le salen las cosas simplemente por coincidencia. Dios es un Dios que planifica. Dios es un Dios de propósitos. Dice, nosotros somos hechura suya. Algo que debemos de entender es que no vinimos a existir por obra de la casualidad, ni venimos de la evolución. Fuimos hechos por Dios. Aquí lo dice la palabra. Dice, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. ¿Qué significa esto? Para que vivamos vidas ejemplares, para que podamos vivir vidas buenas, vidas que reflejen la gracia, el cuidado de Dios, y luego añade, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Aquí nos habla de un propósito que Él estableció mucho antes de que tú y yo naciéramos en este mundo. Esto es impresionante. Entonces, debemos encontrar ese deseo de saber, ese deseo de amar, de conocer a Dios, de servirle y entender que fuimos creados con propósito, que su nombre, su vida estuvo en el corazón de Dios aún antes de que viniéramos a nacer. ¿Sabe? Los días domingos, esos domingos pasados, he estado compartiendo temas sobre el aborto. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el aborto? Y hemos sacado conclusiones, de acuerdo a la palabra, muy interesantes. Debemos de entender que hay un choque entre aborto y propósito, ¿sí? Propósito es el plan que Dios ideó desde antes de la creación del mundo, lo que vendríamos de ser un día, los planes, los sueños, las metas, los deseos de Dios para nuestra vida. Pero, ¿qué hace el aborto? ¿Por qué el aborto no debe ser efectuado? ¿Por qué no debemos nosotros apoyar el aborto? ¿Por qué? Porque el aborto, en primer lugar, mata un ser viviente. ¿Sí? Porque ese bebé que está en el vientre de la madre no será un ser cuando nace. El hombre, la mujer, viene a existir en el momento mismo de la concepción, ¿sí? Cuando es concebido, aquella pequeña semilla es implantada en el vientre de la madre y ya es un ser humano. Aunque los abortistas lo nieguen, que es solamente un producto, que es solamente un embrión, a través de la Escritura podemos darnos cuenta que es todo un ser viviente. Ahora, debemos de entender que nadie tiene el derecho de acabar con el sueño de alguien aún antes de que éste comience. El aborto es lo que ocasiona. El aborto no solo mata a un ser humano, sino mata los propósitos que Dios tenía para ese bebé.
el alma del ser humano se concibe junto con el cuerpo. Cuando el cuerpo es formado desde su temprana edad, ¿no? Ahí cuando está surgiendo ese ser, también un alma nueva está naciendo con ese ser. Entonces veamos varios pasajes de la Escritura, cuando vamos a la Biblia, nos muestran que estos ciertos personajes, muchos de ellos, estos ya estaban consagrados, ya estaban nombrados, ya estaban llamados a sus respectivas vocaciones, escúcheme, desde que estaban en el útero de su madre. ¡Wow! Entonces el propósito de Dios no es algo que surgió en cierto tiempo de nuestra existencia, cuando cumplimos los 18 años o cuando cumplimos los 20 años o los 30, para nada. Dios nos formó y nos conoció antes de nuestro nacimiento. La relación personal de Dios con estos personajes que vemos los ejemplos bíblicos estaban en el útero y ya es una prueba de que los niños no nacidos son personas plenas. Por ejemplo, Jeremías, el gran profeta, Jeremías, un gran hombre de Dios, fíjese, fue formado, escúcheme bien, y llamado a servir como profeta cuando aún estaba en el vientre de su madre. Entonces esto es maravilloso, esto es inexplicable, pero nos llena de alegría de saber que tú y yo estuvimos en el corazón, en la mente de Dios, aún cuando estábamos en el vientre de mamá. ¿Cuánta gente el día de hoy anda decepcionada, anda frustrada, se queja con Dios por todo lo que le sucede, pero no se da cuenta que somos el resultado de su amor? Que si hoy vivimos, hoy existimos, hoy podemos movernos, hoy podemos hablar, hoy podemos disfrutar de la vida, es porque Dios nos planeó. No en el momento que aceptamos su gracia y su misericordia, no en el momento que le dijimos, sí Señor, entra a mi corazón, sino Él ya había pensado en usted y en mí desde que estábamos en el vientre de mamá. Por eso Jeremías 1:5, mire lo que dice en el llamado a Jeremías. Antes de formarte en el vientre, o sea, antes todavía de ser engendrado, increíble, dice, ya te había elegido. ¿Quién está aquí hablando? Es Dios, ¿sí? Ya te había elegido antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Qué interesante, ¿no? Saber esto. Ahora, el caso de Isaías, por ejemplo, en su capítulo 49, versículo 1, en su segunda parte, el llamado a Isaías. Dice, el Señor me llamó desde el vientre. ¡Wow! O sea, desde el vientre de su madre. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Qué lindo, ¿no? Sabe, todos tenemos un nombre que nos dio papá, nos dio mamá, nos dio la abuela, el abuelo, la tía, el tío, no sé. Pero creo que todos debemos de estar contentos con nuestro nombre, porque es el que Dios ha conocido, es el que Dios un día mencionará ahí en el libro de la vida, que ya está escrito. Pero ¿sabe qué? Nosotros no pensábamos, ¿verdad?, qué nombre íbamos a traer, pero alguien ya lo había puesto. Bueno, antes de que tuviéramos nombre, antes de que naciéramos, dice la palabra, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Por eso no te quejes de tu nombre. A lo mejor puede ser un nombre, oiga, que nadie quisiera tenerlo, ¿no? Que es una broma, ¿no? No sé. Pero sabes que ese nombre que tú tienes, antes de que te lo diera papá, mamá o el abuelo o la abuela, el Señor ya te había nombrado, ya te había hablado por tu nombre. Él no te dijo, hey, tú, no. Él dijo tu nombre. Y esto es impresionante cuando vemos cómo es Dios, ¿no? Ahora, el llamado del apóstol San Pablo también en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el 16 en su primera parte, dice, pero cuando Dios, ahí está, Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
¡Wow! Esto es propósito. Ese es un plan de Dios definido, sí, y lo fue para Isaías, y lo fue para Jeremías, y lo fue para David, y lo fue para Pablo, y lo fue para Juan, y para Pedro, y para ti, para mí de la misma manera. Ahora, no todos tenemos la misma función, no todos tenemos la misma vocación, no todos somos llamados a ser predicadores, maestros de la palabra, predicadores, sí. Todos tenemos diferente vocación, pero Dios te llamó para lo que tú estás desarrollando el día de hoy. No el día que te graduaste o te registraste en la universidad o aprendiste un oficio, sino desde que estabas en el vientre de tu madre. Sí, así es Dios. Y aún si todavía no le conoces, no le has abierto la puerta de tu corazón y vives una actitud de rebeldía ante Dios, déjame decirte, Dios todavía te hace ver el día de hoy que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él te hizo un llamado a través de su propósito. Ahora, lo más importante en la vida, escúchame, es descubrir el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. No podemos pasarnos toda la vida vagando de aquí para allá, de allá para acá, resentidos con la vida, diciendo que es injusto porque estoy aquí, porque Dios me creó, porque Dios me formó. No. Lo más importante en la vida es descubrir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, cada persona no convertida, escúchame, toda persona, si tú, mi amigo o mi amiga, todavía no has rendido tu corazón a Jesucristo, estás viviendo una vida planificada por ti mismo. ¿Y a dónde te llevará? ¿Será que tendrá peso en la eternidad? ¿Será que te podrá sostener en los momentos difíciles y complicados y cuando la muerte llega a la vida? ¿Sabe? Este es el ejemplo del mismo Saulo, quien después llegó a ser el apóstol San Pablo. En el momento de su conversión, anteriormente vivía muy desubicado. En Hechos capítulo 9, versículo 5, cuando tiene un encuentro con Jesucristo y él lo tumba, el Señor se le aparece en el camino a Damasco, lo tira al suelo. En ese instante Saulo dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Entonces, debemos de entender que si llevamos una carrera sin destino, sin propósito, desviada, haciendo lo que pensamos que es correcto, pues vamos en una dirección totalmente opuesta al plan y al propósito de Dios. Pero Él quiere que conozcamos cuál es el plan y el propósito para nuestra vida. Ahora, entramos al plan y el propósito de Dios cuando, mi amigo, cuando, mi hermano, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Saulo entró en ese plan de Dios cuando se sometió a lo que el Señor le dijo que hiciera. Ahí en Hechos 9:6 dice, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, él preguntó, ¿qué tengo yo que hacer? Dice, entra a tal lugar y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces Saulo en ese momento no solo entró en el plan de Dios cuando se postró ante sus pies, sino lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. Entonces, mi amigo, mi amiga, el propósito para todo ser humano, escúchame, el propósito para todo ser humano es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios para todo ser viviente. Por eso Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Sí, o sea, esta es la eternidad, esta es la salvación. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi amigo, ¿cómo encuentro el propósito para mi vida? Conociendo a Dios, a Jesucristo, como tu Señor y Rey. Es el propósito de Dios para nosotros que le amemos y le sirvamos. Escúcheme, como creyentes no servimos a Dios porque sí. Servimos a Dios porque Él nos pide que lo hagamos. En Mateo 22, versículo 37 en adelante, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en vista de estos versículos, debemos de entender que fuimos creados, escúcheme, sí, usted y yo, todo ser humano, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Amar a Dios y amar a los demás. No para asesinar a los demás, no para odiar a los demás, no, amar a Dios y amar a los demás. Y cuando amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir a Dios, ¿sí? Amar a Dios significa servir a Dios. Y cuando amamos a los demás, servimos a los demás. Y sabe, ya para cerrar, el plan de Dios para nuestras vidas es un plan eterno, un propósito eterno. Mira lo que dice 1 de Juan 2:17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es eternidad. Mi amigo, mi amiga, ¿sabe usted cuál es el propósito para su vida? Que usted conozca a Dios y a Jesucristo, y que le abra la puerta de su corazón, y que lo ame y que le sirva a Él, y que ame y sirva a los demás. Esto es el propósito. De ahí, de esa relación, el Señor va a irle guiando hacia una vida única, una vida llena de su favor. Pero en este momento, no vague más, mi amigo, mi amiga, querida audiencia. Hoy es el momento de encontrarnos con ese propósito. El punto de partida, el punto de inicio es conociendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, aceptándole y sirviéndole. Quisiera hacer esa decisión el día de hoy. El Señor le espera con los brazos abiertos. No pierda la oportunidad de conocer el propósito de Dios para su vida desde que estaba usted en el vientre de su madre. Quisiera hacerlo. Cierre sus ojos y dígale: Padre Celestial, en este momento esta palabra ha generado fe en mi vida. Y hoy decido abrirte la puerta de mi corazón y dejarte entrar en él. Perdona mis pecados. Yo quiero encontrar ese propósito en mi vida y vivir solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Padre, gracias Dios porque sigues hablando a través de tu palabra, que tú tienes planes y propósitos para todo ser humano. Nadie fue un error, nadie fue obra simplemente de la casualidad. Todos y todas fuimos planeados en tu mente, en tu corazón, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Que todos, Señor, podamos entender el día de hoy, que hagamos conciencia de que estuvimos en tu corazón, en tus planes y en tus mentes. Y esto nos dé la fuerza para amarte cada día más, para no renunciar a nuestra fe, para no desanimarnos en los tiempos difíciles y complicados de la vida, sino al contrario, podamos mantener nuestra fe intacta, una determinación de amarte y servirte todos los días de nuestra vida, sabiendo que tú cuidas, sabiendo que tú guías, sabiendo que tú eres nuestro destino y que contigo estamos seguros. Que esta palabra pueda llegar al corazón de las vidas de las personas y puedan conocer su propósito. Mi hermano, mi amigo, el día de hoy tu vida va a ser una vida ascendente cuando entiendes que Dios tiene un propósito para tu destino, para tu existencia. Tu vida va a ser más fácil, tu vida va a ser enfocada, tu vida va a tener un derrotero, va a tener una dirección. No tendrás que vivir acongojado, acongojada, sino sabiendo que fuiste creado por un Dios excelente, por un Dios maravilloso. Por eso el día de hoy vive la experiencia de Dios, vive amándole y sirviéndole de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, si este tema fue de bendición a su vida, por favor, no duden en compartirlo. En esta hora el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.